Vamos a ver otro tema que es clave, esencial para evitar las caídas, y es el equilibrio. Ya sé que no es algo tan espectacular como puede ser una clase de zumba o hacer yoga o pilates en un laguito encima de la tabla de surf. Pero ten en cuenta que el equilibrio literalmente te puede salvar los huesos. ¿Sí? Si padeces la enfermedad o a tus clientes con osteoporosis. ¿Te gustaría aprender a evaluar tu equilibrio o el de las personas que asisten a tus clases? ¿Sabes cómo entrenarlo, tanto en estático como en dinámico? ¿Y cómo saber cuál es el nivel de inestabilidad que es seguro cuando diagnosticamos ejercicios para osteoporosis? ¿Sabes esta información? Un segundito, estoy aquí un poco perdido. Vale, seguimos. Uno de los accidentes que generan mayor porcentaje de fracturas osteoporóticas son las caídas. Vamos con datos que de verdad asustan, pero son reales. Según un estudio de Cooper y colaboradores del año 1997, cuando una persona con osteoporosis sufre una fractura de cadera, el 20% de ellos fallecen antes de un año. El 30% se quedan con una discapacidad permanente. El 40% pierden la capacidad de andar de forma independiente y el 50% no pueden volver a vivir solos. Igual puede parecer que este estudio es del año 97 y que estas estadísticas son un poco anticuadas, pero la realidad es que la osteoporosis va en aumento. Entonces, probablemente estos datos son incluso mayores actualmente. Es decir, el trabajo de equilibrio no es una habilidad secundaria. Lo podemos considerar como un salvavidas en osteoporosis. Entonces, ¿cómo evitamos las caídas? Aquí te muestro dos ingredientes básicos. El primero es realizar un buen entrenamiento de resistencia muscular, es decir, un buen trabajo de fuerza. Evidentemente, adaptado a cada persona, a sus niveles de fuerza y a sus características individuales. Y el segundo aspecto es hacer ejercicios de equilibrio, tanto estáticos como dinámicos. En los ejercicios, si es necesario, usaremos o le daremos a nuestro cliente, le proporcionaremos que se pueda agarrar de una espaldera, le daremos bastones, picas o cualquier elemento para evitar que haya una pérdida de equilibrio que le pueda suponer una caída. Vamos ahora con unas notas muy útiles sobre cómo entrenar el equilibrio cuando trabajamos con personas con osteoporosis, o para ti. Entonces, ¿cómo se regula el nivel de inestabilidad en los ejercicios? Imagina, si tenemos osteoporosis, ¿crees que podemos usar la slackline, un ejercicio como este? Ahí, sobre una cinta, trabajando el equilibrio, aquí nuestro amigo. Según tu respuesta, razona el por qué y cómo debería ser el reto en los ejercicios de equilibrio. Vale. Entonces, evidentemente, no. Ejercicios de trabajo con la slackline, si hay una osteoporosis, está completamente contraindicado. Hay demasiada inestabilidad.
y cualquier otro elemento que sea similar también lo evitaremos completamente. Aunque en tus clases, a mí me ha pasado, te puedes encontrar con personas con un espíritu muy aventurero, que seguro te lo vas a encontrar, personas con osteoporosis que no han tenido fracturas y que se aventuran a hacer cualquier tipo de ejercicio sin saber el riesgo que conlleva. Entonces, como instructor, ahí tenemos que poner límites claros y de forma rápida y contundente. Entonces, ¿cómo regulamos el nivel de inestabilidad? Es importante que los ejercicios supongan un reto que sea asumible. Es decir, tiene que costar un poco, que haya cierta inestabilidad, pero que la persona sea capaz de controlar el equilibrio o la posición de su cuerpo. ¿Qué sucede si el nivel de inestabilidad es excesivo? Como podría ser, como hemos comentado, el caso de la slackline. A menos que evidentemente un caso rarísimo puede ser de una persona que haya sido un profesional de la slackline, no tenga un gran control, se haya hecho mayor y tenga osteoporosis. Pero aún así, yo no lo haría, porque si se cae puede tener una fractura, ¿vale? Aunque esa persona podría tener un control muy grande. Pero es un caso excepcional, rarísimo, del cual nos olvidamos. En principio, no se hace. Entonces, decía, ¿qué sucede si el nivel de inestabilidad es excesivo? El exceso de tensión muscular anula la motricidad fina, imprescindible para este tipo de ejercicios. Y la mente también se bloquea, lo cual hace que los tiempos de reacción aumenten. Por lo tanto, en estas situaciones, el trabajo de equilibrio pierde su eficacia. Es decir, si es más retador de lo que puede asumir controlar el cliente, ¿vale? El trabajo de equilibrio es totalmente ineficiente por el exceso de tensiones que se producen. Así que la regla para diagnosticar ejercicios de equilibrios es clara. Tiene que ser desafiante, pero controlado y adaptado a, evidentemente, cada persona. Otro punto que es delicado y que tenemos que tener en cuenta, si es tu caso o el de tus clientes, son las personas que están medicadas. Personas con fracturas dolorosas, si toman analgésicos con opioides muy fuertes, atención, ya que el efecto sedante genera mareos, confusión, somnolencia y por lo tanto aumenta el riesgo de que haya caídas. Entrenar en este estado puede suponer un reto, ya que las personas están muy desconectadas del cuerpo. En resumen, trabajamos el equilibrio, evitamos ejercicios tipo slackline con excesiva inestabilidad, planteamos retos asumibles, nunca extremos, y mucha atención, observación y adaptación individual. ¿Cómo vamos a valorar el equilibrio en estático? Antes de lanzarnos a entrenarnos a nosotros mismos, si tenemos osteoporosis, o a nuestros clientes, necesitamos saber desde dónde partimos. Una forma sencilla y útil de evaluar el equilibrio estático es el test de mantener el equilibrio sobre una pierna, el cual relaciona el tiempo de permanencia sobre una pierna y la probabilidad de caídas. Lo muestro. Entonces, este test lo podemos pasar a nuestros clientes, o lo hacemos para nosotros mismos. Simplemente nos quedaremos de pie sobre una pierna, aquí, ¿vale? En esta posición. Si la persona es capaz de mantener 11 segundos o menos, hay un alto riesgo de lesiones por caídas.
Si es capaz de mantener 18 segundos, es justo, está pasable. 24 segundos está bien, es un buen punto de partida. Y 38 segundos es excelente, la persona tiene un buen equilibrio. Entonces, usamos este test para evaluar el equilibrio y diagnosticar ejercicios. Webinar. Vamos con los ejercicios para trabajar el equilibrio. Empezamos con los ejercicios de equilibrio estático. A ver, compruebe. El micro. Vale. Estos ejercicios son un buen reto. Me gustan mucho porque les obligan a cambiar el patrón motriz más común de mover la cadera, rodando la cabeza del fémur por un punto fijo que es el acetábulo de la pelvis. Es decir, lo normal es que cuando movemos las caderas, si esto es la pelvis, esto es mi pelvis izquierda, está aquí, y esto es la cabeza del fémur. Lo normal es que la pelvis esté más o menos quieta en ciertos momentos y que lo que movamos es la cabeza del fémur, que es mi puño, por dentro. Pero en estos ejercicios vamos a buscar cambiar un poco ese patrón. Es decir, vamos a dejar como punto fijo la cabeza del fémur y lo que vamos a hacer va a ser mover la pelvis alrededor de la cabeza del fémur. Por eso es algo distinto, un buen trabajo, ¿vale? Para trabajar nuevos patrones motrices. Como nota de seguridad, muy importante, recuerda que las rotaciones forzadas de cadera en personas con altos niveles de TISCON, es decir, con alta descalcificación, alto nivel de osteoporosis, unas rotaciones muy forzadas podrían llegar a romper el hueso, a fracturar el hueso de la cadera. Por lo tanto, haremos estos ejercicios que voy a proponer en rangos medios, es decir, sin llegar a los límites articulares, de forma suave, buscando fluidez. ¿Vale? Como he dicho, por ejemplo, aquí, si yo voy a hacer una flexión, aquí voy a mover mi pelvis alrededor de la cabeza del fémur, aquí estoy trabajando en rangos medios. Algo contraindicado sería ir completamente a un rango de máxima flexión, ¿vale? O mucha extensión, ¿vale? Es decir, no llegamos a los límites de la articulación, siempre me quedo en rangos medios. Pero en general, en personas con osteoporosis, solo despegar un pie del suelo un poquito ya va a suponer un reto. Empezamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio que hacemos, ¿vale? Va a ser la T en un plano frontal, es decir, vamos a mover la pelvis, como decíamos, ¿vale? Alrededor de la cabeza del fémur. Entonces, desde aquí abrimos los brazos, en esta posición, elongamos la columna hacia arriba, hombros relajados, mi cabeza va hacia arriba y el pie derecho se aleja de la cabeza. Y desde aquí dejamos que despegue un poquito. Inspiro y expiro, vuelvo. Y cambio de lado. Doble elongación, pie y cabeza se alejan, inhalo, voy a un lado y exhalo, vuelvo. Una buena variante para estos ejercicios es hacerlos con la rodilla de apoyo flexionada. Es decir, cuando las rodillas están flexionadas, los estabilizadores de la rodilla y tobillos trabajan de forma más intensa que si la rodilla está estirada. Principalmente los de la rodilla. Si está flexionada, he dicho rodilla y tobillos, pero en esta posición el tobillo sí que está trabajando la estabilidad, la rodilla extendida. Pero la rodilla aquí está bloqueada, va a trabajar menos que si está flexionada. Entonces, como variante de este ejercicio que acabo de explicar y del siguiente, podríamos usar un trabajo de flexión, hacer lo mismo con la rodilla flexionada. Aquí, inhalo, flexiono la rodilla, alejo cabeza y pie, y ahí podéis notar cómo la rodilla está trabajando más la estabilidad.
Me preparo y exhalo, flexiono rodilla, alejo cabeza y pie y dejo que la pelvis se mueva. Es decir, la columna no se está inclinando de lado, el movimiento lo buscamos entre la cabeza del fémur y la pelvis. ¿Okay? La siguiente variante vale. Es hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo en un plano frontal, lo vamos a hacer en un plano antero-posterior. Entonces, yo te recomiendo que antes de hacer este ejercicio, entrenes a hacer flexiones de cadera con la columna en neutro. Aquí mi espalda está recta y voy arriba. Flexiono caderas y vuelvo. Una vez que tengo cogido el patrón de flexionar la cadera con la columna en neutro, desde aquí lo que vamos a hacer va a ser este gesto. Vamos a inhalar, de nuevo alejamos la cabeza, pie izquierdo se aleja la cabeza y cabeza del pie izquierdo. Y desde aquí pivotamos sobre la cadera derecha un punto. Inhalo, vuelvo, exhalo, repito con la otra pierna. O variantes, lo podemos hacer con los brazos arriba. Aquí a mí me da más sensación de estabilidad, hay más conexión del dorsal ancho y da la sensación de más control. Y como variantes, este mismo ejercicio, como decíamos antes, con la rodilla flexionada. Rodilla de la pierna de apoyo, evidentemente. Y entonces aquí la mirada va diagonal hacia abajo y hacia arriba. Vale, vamos ahora con ejercicios de equilibrio dinámico. Hay una variante que es más retadora que las dos anteriores, ¿vale? Y consiste simplemente en desde aquí, ¿vale? Vamos a buscar esto en la cabeza del fémur y vamos a buscar que la pelvis haga pequeños círculos alrededor de la cabeza del fémur. Es decir, de nuevo, inhalo, alejo la cabeza del pie, el pie de la cabeza, ¿vale? Vamos a hacerlo con la rodilla flexionada. Y desde aquí visualizo poco a poco y realizo con toda mi pelvis círculos alrededor de la cabeza del fémur. Intento mantener la cabeza conectada con cuello, tórax y la pelvis. Es decir, que todo sea un bloque y que solo se mueva la pelvis. Lo hacemos por un lado y por el otro lado. ¿Ves? Un poco este gesto, círculos pequeñitos. Entonces con los brazos abiertos también, como variante. Vale, ahora estoy percibiendo como al hacerlo con la rodilla flexionada hay mucha más inestabilidad, muchos más factores, probablemente sea más sencillo, es mejor que lo hagas iniciarlo con la rodilla extendida y tenemos más percepción de cómo es el movimiento en nuestra cadera. Aquí, ¿vale? Hago los círculos y al implicar una articulación menos, sentimos más ese movimiento en la cadera. ¿Vale? Y como variante avanzada, una vez que se controle ya en esta posición, podríamos hacerlo con la rodilla flexionada, que trabajan también los estabilizadores de la rodilla, como comentaba antes. Vale. Siguiente ejercicio de estabilidad dinámica. Lo que vamos a hacer va a ser andar cambiando patrones del movimiento. Es decir, le vamos a proponer al alumno, o para ti, que andes, ¿vale? Y por ejemplo, que andes con la cabeza rotada. Ando mirando hacia un lado, hacia el otro, y siento cómo es mi marcha cuando estoy con la cabeza rotada. Puedo hacerlo también mirando hacia arriba, hacia abajo, si esto pero es mejor que no, porque es una posición de flexión, más hacia arriba, ¿vale?
Podríamos andar también con los pies en posiciones más de una inversión, es decir, andando con el canto exterior del pie, con el canto interior, ¿vale? Entonces, le pediremos al alumno que en estas distintas formas de andar, que sienta cómo es su marcha, ¿vale? Y una vez que haya percibido como una mala posición de la columna, una rotación de la cabeza, posiciones de inversión, de versión de los pies, dificultan la biomecánica de la marcha, le pediremos al alumno que camine, ¿vale? Manteniendo una buena alineación de la columna, es decir, mirando de frente, ¿vale? Con un buen balanceo de brazos y que sienta cómo mejora su biomecánica cuando tiene una buena posición. Estos ejercicios de contrastes son muy buenos para trabajar patrones motrices. Haremos ejercicios también de autoalargamientos de la columna, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Imaginamos que tenemos un eje aquí debajo de las orejas y que nos tira hacia arriba y con el autoalargamiento, si levantamos los talones, vamos a notar cómo tenemos muchísimo más equilibrio que si lo hacemos con una posición más relajada, caída, ¿vale? En la que hay más presión en los discos. Puedo hacer el contraste, ¿vale? Subo sin hacer nada, noto cómo es mi estabilidad y después elongo la columna y subo de nuevo y aquí noto cómo tengo mucho más control de todo mi cuerpo y estoy mucho más estable. Vale, otros ejercicios que son buenos recursos son hacer cambios de peso. Es decir, por ejemplo, simplemente podemos subir escaleras y en cada paso probar a levantar un poquito una pierna. Es decir, para que haya como un tiempo entre cada apoyo del pie para trabajar un poco la inestabilidad. En escaleras podemos aprovechar el día a día o con un step, con un escalón en casa, con cualquier cosa, una banqueta, me subo, ¿vale? Yo creo que tengo una por aquí. A ver. Ahí va. ¿Vale? Esta es un poco alta, pero subo y bajo. Subo. Si hay mucha inestabilidad, me puedo apoyar un poquito en la pared y bajo. ¿Vale? Ahí. Boom. Vale. Como cambios de peso, los podemos hacer también estando de pie. Por ejemplo, con un pie adelantado y el otro detrás, llevamos el peso hacia adelante y hacia atrás. Podemos hacerlo quitando un pie del suelo, el otro, dándole un poco más de amplitud. O si hay mucha inestabilidad, simplemente cambios de peso. Aquí, ¿vale? Si aquí prácticamente puede que, según la apertura de los pies, prácticamente no va a haber trabajo de equilibrio, voy adelante y atrás. Pero si empiezo a colocar el pie un poquito más en la línea del otro pie, ya estamos más como sobre un hilo. Y aquí ya el trabajo de equilibrio empieza a ser más retador, ¿vale? Y cuanto más alineado esté con el otro pie, mayor inestabilidad vamos a tener en esos cambios de peso. Vamos a hacerlo también, estando de pie, cambios de peso a un lado, al otro, aquí, ¿vale? Lo mismo. Para que haya un poco más de estabilidad, levantamos un poquito el pie. Vale, recuerda siempre en todos estos cambios de peso que el autoalargamiento de la columna nos va a dar más estabilidad y control. Entonces lo hacemos en todos los ejercicios. Excepto en los que queramos ver el contraste de cómo hay menos equilibrio sin el autoalargamiento. Atención, algunas precauciones que hay que tener en todos los ejercicios de equilibrio, muy importante. Tenemos que estar atentos a la estabilidad y el control individual. Si vemos que hay alguna posibilidad de caerse, tomaremos las siguientes medidas. Usaremos espalderas, bastones, picas
o cualquier elemento que nos ayude a apoyarnos para evitar la pérdida de equilibrio. Por otro lado, nos podemos poner al lado del cliente si el ejercicio no cuadra que le demos ninguna cosa, ¿vale? Yo qué sé, porque está trabajando con las manos con pelotas o por lo que sea el ejercicio que estoy haciendo no tiene las manos para estabilizarse, nos podemos poner nosotros a su lado y estamos controlando a la persona con osteoporosis que no se caiga. En caso de caída, lo sujetamos y lo equilibramos. Y un tercer aspecto es que si planteamos algún ejercicio por parejas en nuestras clases o trabajando nosotros en casa con nuestra pareja, con algún familiar, pondremos a las personas que tienen osteoporosis al lado de personas con buenos niveles de fuerza, con buen control físico, de forma que si esta persona tiene una pérdida de equilibrio, la otra persona le pueda ayudar a evitar una caída.